queridos hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estén tomando este tema. Dios les bendiga mucho. Les felicito por continuar, por perseverar. Les felicito porque estoy seguro que se van a dar cuenta de que uno no termina de estudiar jamás la Biblia. Así que, bueno, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, un tema hermoso. Todo este curso es importante y es hermoso. Vamos a iniciar con la oración familiar. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo solamente quiero venir y pedirte que me ayudes a compartir algo que valga la pena ser escuchado por mis hermanos. Y por eso no puedo compartir algo mío. Necesito compartir de tu corazón hacia mis hermanos. Ayúdanos a todos a poner por obra esta enseñanza. Dame a mí la elocuencia necesaria, la gracia y la claridad para poder explicarlo. Ayúdanos a que no fallen los aparatos, las señales, y que todos tengamos un corazón bien receptivo para que al terminar esta enseñanza hayamos avanzado un poco más en nuestra vida espiritual. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Tema de hoy, la oración familiar. Toda iglesia nació de una familia. Y si tú tienes ombligo, a ver, tócate el ombligo. Si tú tienes ombligo, perteneces a una familia. Así que tú eres una iglesia en potencia y tú perteneces a una iglesia, pero además tú perteneces a una familia. Quédate con esta primera frase. Toda iglesia nació de una familia. ¿Por qué te lo digo? Bueno, ahí está la iglesia y ahí están las familias. Toda iglesia necesita oración. Por lo tanto, si tú eres parte de la iglesia y por lo tanto parte de una familia, toda familia necesita orar. Hemos descuidado muchísimo esta gran herramienta que el Señor nos da, pero es momento de volverla a tomar. Es momento de volver a hacer que empiece a funcionar esta arma poderosísima, la oración familiar. Vamos a mirar algunas cosas. Primero, algunas referencias bíblicas acerca de la oración familiar. ¿En la Biblia se oraba familiarmente o solamente los sacerdotes lo hacían o solamente los reyes lo hacían cuando tenían necesidad? ¿En la Biblia se oraba familiarmente? Bueno, vamos a ver nuestra primera referencia. Hechos capítulo 21, versículo 5. Cumplidos aquellos días salimos, ojo con lo que viene, acompañados todos, ¿con quiénes? Sus mujeres e hijos, fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Familias que forman iglesias o iglesia y que oran en familia. Ahí vemos una referencia en la Biblia de una oración congregacional, pero compuesta por familias. Todos con sus mujeres y sus hijos acompañados. Ahí está la primera referencia. Bien, otra referencia. Ahí ya vimos a una iglesia orando y la iglesia, recuerden, la formamos familias. Ahora vamos a ver una oración familiar, más íntima. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Un acuerdo en la familia. Dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Miren, es tan importante que haya un acuerdo en la familia, porque la familia la conformamos personas, individuos, no robots que hacemos todos lo mismo, sino individuos. Si tú tienes más de un hijo, podrás darme la razón de que cada uno de ellos presenta una característica distinta que lo distingue de sus hermanos. Bueno, las familias funcionamos así, somos distintos. Ahora, si no hay acuerdo, pues es tanto como estar jalando una cuerda
cada quien para su lado. No se trata de un concurso de vencidas, se trata de un acuerdo para que podamos caminar en unidad. Bien, voy a ilustrarlo de esta forma. Supón tú que queremos irnos de vacaciones. Mi familia y yo queremos irnos de vacaciones. Entonces, empiezo a orar yo y le digo, Señor, yo quiero irme de vacaciones a la playa. Me haría mucho bien ir a Cancún. Mándanos a Cancún, Señor. Provéenos para irnos a Cancún. Y Dios está escuchando mi oración. Mi esposa está orando también porque queremos irnos de vacaciones. Y ella dice, Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de irnos de vacaciones. Estoy segura que tú nos vas a proveer para irnos de vacaciones a un bosque. Queremos irnos de vacaciones a un bosque, Señor, en el nombre de Jesús. Una de mis hijas empieza a orar y, Señor, tú sabes cuánto me gustaría conocer, eh, no sé, el Chepe, el tren panorámico y turístico de Chihuahua. Te agradezco que nos des la oportunidad de irnos de vacaciones y que nos vayas a proveer para irnos al Chepe. Y la otra de mis hijas está diciendo, Señor, yo quiero conocer mucho, quiero conocer una ciudad colonial. Mándanos de vacaciones a San Miguel Allende, aquí cerquita. Mándanos de vacaciones a San Miguel Allende, te lo pido en el nombre de Jesús. Y Dios nos quiere enviar de vacaciones. La pregunta aquí es, si no estamos de acuerdo a dónde queremos ir, ¿qué queremos que nos responda Dios? Lo primero sería, bueno, pónganse de acuerdo y me dicen el destino de sus vacaciones. Así que, hermanos, el acuerdo es muy importante. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y cuando hay acuerdo, no se piden disparates. Así que, hermano, ve esta referencia, es hermosa, y tómala como una enseñanza. Otra referencia más, y esta es una referencia bastante fuerte. Antiguo Testamento ahora. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí estamos a punto, o vemos el relato del pueblo de Israel cuando estaba a punto de celebrar la primer Pascua. Pero la primer Pascua se celebró con miedo, llanto y destrucción en Egipto. ¿Por qué miedo? Porque iba a pasar un destructor a acabar con la vida de todos los primogénitos, tanto de bestias como de seres humanos. Todos los seres vivos que fueron primogénitos y estaban vivos en ese momento iban a morir. Los egipcios no lo sabían, pero los israelitas sí sabían lo que iba a pasar. Y la única garantía de que en su casa no iba a entrar el destructor era la sangre del cordero pintada sobre los dinteles de sus puertas. ¿Qué crees cuál era la atmósfera que privaba dentro de la casa de los israelitas? ¿Tú crees que las familias estaban contentas mirando el partido de fútbol o comentando el chat? No, hermano, había miedo. ¿Y si no funciona la sangre? ¿Y si yo no unté la suficiente sangre en la puerta y el destructor no la ve y entra y mata a los primogénitos? Había miedo, había destrucción. ¿Qué hacían las familias eh, israelitas ante esto? La primer Pascua. Versículos 11 y 12. Yo te invito a que leas todo el capítulo, es hermoso. Y lo comeréis así, eh, el cordero que iban a sacrificar. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra
de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Qué crees que estaban haciendo las familias de Israel ante este panorama? Estaban orando, estaban orando. La oración familiar es poderosa. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una necesidad? ¿Hay necesidad de salud, de provisión, de guía? Dobla tus rodillas en familia y verás lo que pasa. Beneficios de la oración en familia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primer beneficio, unidad. Qué hermoso es una familia unida, qué hermoso es una iglesia unida. Pero sabes, mira, el reflejo de lo que pasa dentro de las paredes de la iglesia es el reflejo de lo que pasa dentro de las paredes del hogar. Porque las familias llevamos a la iglesia lo que tenemos. Y si en la iglesia, si en la familia hay desunión, hay conflictos, pues eso mismo vamos a llevar a la iglesia. Así que, hermano, aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, en el nombre del Señor Jesús, hablen una sola cosa, no haya divisiones, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y sabes cómo se logra eso en casa? Con la oración. Porque cuando oramos en familia, conocemos las necesidades los unos de los otros, no porque las supongamos, sino porque las estamos escuchando de los protagonistas mismos, de los que tienen la necesidad. Además, ellos conocen nuestra necesidad. Y el conocer lo que nos está pasando nos une. Vamos a hablar una misma cosa. Nos une. Así que, hermano, primer beneficio, unidad. Segundo beneficio, hay muchos, pero solamente vamos a ver unos cuantos por cuestiones de tiempo. Yo te invito a que tú sigas profundizando y te metas a mirar cuántos más beneficios hay. Eclesiastés 4:10. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Eclesiastés 4:10. ¿Sabes? Aparte de la unidad, la oración familiar lo que hace es que tengamos la certeza de que podemos contar con el apoyo del otro. Yo no sé cuántos han enfrentado un problema solos. Yo sé de lo que se trata la soledad y es muy difícil, muy dura. Y también sé lo hermoso que se siente encontrar una mano amiga que nos levante en medio de los problemas. Ay del solo, hermanos. Dios no se equivoca y lo puso ahí en la Biblia para que lo, lo podamos comprender y cambiar. No tenemos por qué estar solos, tenemos una familia y la oración familiar nos une y la oración familiar nos ayuda a comprender que cuando necesitemos algo no vamos a estar solos. Habrá un segundo que nos levante si caemos. Tercer beneficio. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Amado, esto es una garantía de audiencia. ¿A qué me refiero? Si estamos de acuerdo, seremos escuchados por Dios. Una garantía de audiencia. ¿Recuerdan el ejemplo de las vacaciones y la oración de mi familia por ellas? Garantía de audiencia. Seremos escuchados si estamos de acuerdo. ¿Quieres ser escuchado? Ponte de acuerdo en tu familia. Y nuestro Padre está dispuesto a concedernos las peticiones de nuestro corazón, pero cuando estemos de acuerdo. Garantía de audiencia. Qué hermoso, ¿eh? Otro beneficio. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
En el Antiguo Testamento, en el relato del Éxodo, encontramos que en el tabernáculo de reunión se manifestaba la presencia de Dios, ahí en el lugar santísimo. Y las personas se daban cuenta de que estaba la presencia de Dios porque había o una columna de fuego sobre el tabernáculo o una columna de nube sobre el tabernáculo. Era una certeza de que al verla, ahí estaba Dios manifestándose en ese momento, en ese lugar que él eligió. Bueno, donde dos o tres estemos congregados, el Señor garantiza que allí está. Cuando te unes a orar en familia, Dios está en nuestro hogar. Dios está en tu hogar. La pregunta es, oye, ¿los vecinos se enterarán de que la presencia de Dios está en tu hogar, como pasaba en Israel? Voy a hacer lo mío también. Mis vecinos estarán enterados de que aquí habita la presencia de Dios. Todo depende de nuestra oración, de esa unidad. Dios quiere estar con nosotros, ayudarnos, ministrarnos, pero también quiere que nosotros estemos congregados en su nombre, más de dos. A eso se le llama familia. Ahora, esto que voy a ver habla directamente a los varones. Y con esto quiero aclarar desde el principio, no se trata de decir la oración del varón es la más importante, la oración de la esposa es la más importante o la oración de los hijos, no. Todas las oraciones son importantes, pero tenemos determinados roles dentro del núcleo familiar, ya lo hemos visto. Y uno de los roles que muy a menudo olvidamos los esposos, los varones de casa, es que somos sacerdotes del hogar. Mire lo que dice Génesis 18, versículos 19 y 20. Porque yo sé que mandará, hablando de Abraham, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí encontramos una convicción que existe en el corazón de Dios. Abraham merecía tener esa revelación de parte de Dios porque estaba destinado a ser bendición a todas las familias de la tierra. Y él lo iba a enseñar, él lo iba a ordenar a sus hijos. A veces como varones somos los últimos en tomar la iniciativa de orar en familia. Yo no digo que no ores, varón. Yo creo que tu oración individual es muy importante, muy intensa y Dios te escucha. Pero somos sacerdotes. ¿Cuál era la labor del sacerdote entre muchas? Una de las principales era tomar las necesidades del pueblo, llevarlas en oración a Dios, tomar las bendiciones y las respuestas de Dios y entregarlas al pueblo. Lo haces. Promueves la oración familiar. Esa es nuestra labor, varón. Varones como sacerdotes. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Varón, tu oración es importante en lo particular. Que tu ejemplo motive a los demás miembros de la familia a seguirlo y a meterse en oración contigo. Un día un discípulo llegó y le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a los discípulos, a sus discípulos. ¿Por qué el discípulo llegó y le dijo esto al Señor? Porque el Señor tenía una vida de oración tan hermosa que a los demás se les antojaba vivir lo que Jesús vivía en la comunión con su Padre. Es lo mismo, hermano. Tú tienes que tomar la iniciativa en el hogar para fomentar esa oración familiar. Varón como sacerdote. Hay que tomar nuestro papel, hermano. Insisto,
ninguna oración es más importante, pero tenemos responsabilidades. Ahora vamos a hablar de algo que yo llamé las diferencias que se complementan. Las diferencias que existen entre la oración individual, la oración conyugal y la oración en familia. Y son diferencias que se complementan, no son diferencias que separan, son diferencias que se van complementando. Vamos a ver. Primero, la oración individual. Aquí vemos a un varón, pero bien podría ser cualquier otro miembro de la familia. Cuando hay la oración individual genera una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo me estoy comunicando con papá. Estoy aprendiendo a conocer cómo piensa y cómo hace las cosas papá. Tengo mayor confianza en acercarme a él. Así que cuando hay una oración individual, hay comunión. Lo conozco. Como yo me comunico con Dios, entonces yo recibo instrucciones y guía de parte de Dios para hacer las cosas. Hay comunión y hay guía en una oración individual. También en una oración individual encuentro mi identidad como hijo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que puedo entrar al lugar donde mora mi padre. Yo recuerdo cuando eh, mi hija Belén, la última, nació, que yo estaba fuimos al hospital, mi hija, la del medio, Elizabeth, y yo, y ya nació mi hija, todo bien, y ya era muy noche, no teníamos auto, y entonces decidí, porque la oficina me quedaba muy cerca de la clínica donde nació mi esposa, decidí ir a dormir a mi oficina. Entonces llegamos como a las 3 de la mañana a la compañía, toqué, me abrieron, entré, mi hija pudo entrar sin restricción a mi oficina, pudo jugar con mi silla que daba vueltas, decía ella, pudo escribir en mi pizarronzote grandote, pudo estar dibujando y pudo dormirse ahí. Si alguien más hubiera intentado hacer lo que yo hice, no lo hubieran dejado entrar los guardias de la compañía. ¿Por qué a mí sí, junto con mi hija? Porque era el lugar donde yo trabajaba. Y mi hija pudo entrar a mi oficina porque era mía. So, somos hijos y tenemos que tener nuestra identidad muy clara como hijos. Esto no es hablar de privilegios, sino hablar de responsabilidades. Pero no se te olvide, somos hijos y una oración individual hace que yo tenga una identidad muy clara de que soy hijo. ¿Por qué? Porque puedo entrar a la oficina de papá. Y cuando yo tengo una oración individual que me lleva a la comunión, a la guía, a la identidad como hijo, me da seguridad. Soy hijo, estoy haciendo la voluntad de Dios, la conozco, estoy seguro. Ahora hablemos de la oración conyugal. La oración conyugal, aparte de los beneficios que ya vimos en la oración personal, me trae unidad. No se puede orar conyugalmente si no estamos de acuerdo. No se puede. Así que la oración conyugal trae unidad al matrimonio. Mira, quiero hacerte un reto. Te reto a que te pelees con tu esposo, con tu esposo, con tus papás. Sí, peleate. Terminando de ver este mensaje, peleate. Ay, pastor. Bueno, espera, deja terminar para explicarte bien el reto. Te reto que te pelees, pero que al mismo tiempo ores. Hazlo, inténtalo. No se puede. La oración conyugal trae unidad. La oración conyugal trae acuerdo. Y si tú estás siguiendo con atención el tema, lo anterior, en los beneficios, dice que cuando nos ponemos de acuerdo, el Señor hace presencia en nuestro hogar. ¿Quieres bendición, hermano?
Hermana, ora conyugalmente. Dios quiere bendecir nuestro matrimonio y junto con él a nuestra familia y junto con él, con esa familia, a las demás familias de la iglesia. ¿Acuerdo? Hay dirección, ya sabemos para dónde ir, ya sabemos qué hacer, comprendemos muchas cosas. Dejamos de hablar y diciendo, bueno, yo sé que Dios sabe por qué hace las cosas. Eso a mí no me sirve. A mí no me sirve saber que Él sabe. A mí me sirve saber lo que Él sabe. Y la forma de hacerlo es orando. Y bueno, una familia así, un matrimonio así, tiene paz. ¿Por qué? Porque está de acuerdo, porque hay dirección, porque hay unidad, porque hay seguridad, porque se saben hijos, porque hay guía, porque hay comunión con Dios. Hay paz. ¿No te gustaría que la atmósfera de tu hogar fuera de paz? Paz de quietud y no paz de golpes. Bueno, esa es la oración conyugal. Ahora, la oración familiar. Aparte de todos los beneficios que ya acabamos de mirar, la oración familiar trae trascendencia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son enseñados con nuestro testimonio los beneficios y lo bonito de orar. O no saben el testimonio porque nunca oramos. Pero hay trascendencia. Yo voy a enseñar a mis hijos, a la generación siguiente, cómo se hacen las cosas desde el punto de vista de Dios. Hay trascendencia. Hay bendición. ¿Te imaginas cuánto crecimiento hay en una familia en donde se empiezan a ver las respuestas de Dios? Yo creo que los hijos dicen, sí resulta. Y cuando ellos crezcan, van a saber cómo hacer o lo que tienen que hacer para que Dios les ayude. Hay bendición, hay armonía. Otra vez, te reto que te pelees con tu familia y ores al mismo tiempo. Si lo logras, por favor, me dices, serías uno entre mil. Y hay una visión clara de lo que Dios quiere, no en lo individual, sino como familia. ¿Por qué vives en esa familia y por qué Dios te dio esos dones y a cada uno de los demás miembros les dio dones distintos? ¿Para qué? Bueno, ¿quieres saberlo? Ora en familia. Ahora, son diferencias que se complementan. Si tú ves cada una de ellas, es algo complementario a los distintos tipos de oración que estamos viendo, individual, conyugal y familiar. ¿Y cómo se complementan? Bueno, vean esto. Salmo 133, todo el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde? En donde se habita juntos, en armonía. Eso es la oración familiar. Recibiremos bendición y vida eterna. ¿Te das cuenta? No solamente es bendición porque se van a ver suplidas mis necesidades, es bendición y vida eterna. Wow, ¿no? Es hermoso. Todos los beneficios que por no orar podemos estarnos perdiendo. Así que, abusados. Vamos a ir a unas sugerencias muy prácticas acerca de cómo lograr restaurar el altar familiar o iniciar el altar familiar. Vean esto. Y las sugerencias son para los tres miembros de la familia, ¿eh? Papá, mamá e hijos. Cualquiera de ustedes puede tomar alguna de estas sugerencias para que se inicie o que se levante, que se restaure ese altar familiar. Primera sugerencia, no forces a nadie a orar. La oración es un diálogo con papá, no es una imposición de alguien de la familia.
Ah, no, es que como yo soy el padre y el jefe del hogar, pues ahora todos van a orar, quieran o no. ¿Por qué no se va a hacer? Tú no puedes forzar a nadie a orar. Si no quiere, no lo va a hacer. Puede estar allí, no le queda otra. Pero eso no quiere decir que esté platicando con Dios. Y eso no quiere decir que esté siendo bendecido por esa oración. Si forzamos a alguien, lo único que estamos haciendo es vacunarlo contra la oración en familia. No va a querer. Así que nunca forces a nadie. Pero es que nadie quiere. Calma. Siguiente sugerencia. Tu testimonio. Inicia tú, hermano. Nadie quiere. No importa. Yo voy a orar. Y los invitas. Voy a orar, hijos. Voy a orar, esposa. ¿Quieren orar un ratito conmigo? No. ¿Está bien? Me pongo a orar. Siguiente día. Voy a orar. ¿Quieren orar un ratito conmigo? No. Y pueden pasar muchos días de negativa. Pero un día, esa perseverancia, ese testimonio, esas respuestas de tu oración, a tu oración, perdón, van a decir que va a hacer que un día ellos te digan, sí, déjame orar. Así que no forces a nadie, sino que testifica, inicia tú. Cuando ya se decidan a orar, cuando ya haya más de dos, o cuando ya haya más de uno, perdón, o sea que ya estés tú con otra persona, inicia con tiempos cortos. No quieres iniciar con una sublime velada de oración de 24 horas. No funciona. Inicia con tiempos cortos. Y eso no quiere decir que sea malo orar tiempos largos, sino que si vamos a levantar un altar familiar, necesitamos que las primeras veces se sientan a gusto en el altar y no digan, ay, pues ya que termine, ¿no? La caricatura eh, que, que pasa muchas veces. Alguien ora por los alimentos y hace una oración tan larga que cuando termina él de orar por los alimentos, ya todo el mundo se levantó de la mesa, ya terminaron de comer y él, no, no funciona así, no hay que hacer eso. Tiempos cortos, poco a poco, cuando la comunión con Dios y la familia se vaya haciendo cotidiana y hermosa, no va a ser necesario que tú fijes un tiempo. La familia te va a decir, tengo otra oración, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Tú inicia con tiempos cortos. ¿Quieres cuánto tiempo? Una sugerencia de tiempo. 10 minutos. Inicia con 10 minutos de oración en familia. E invítalos, sin forzar a nadie. Busca el horario más adecuado. No es el horario que más te convenga. Es el horario más adecuado para toda la familia. Yo conozco unos hermanos, un matrimonio, que el varón muchas veces por cuestiones de trabajo no puede estar a la hora de la oración. Ellos tienen un altar familiar ya establecido y no puede estar. Entonces, ¿qué hacen? Se conectan por videollamada y el hermano, aunque esté muchos kilómetros lejos, deja lo que está haciendo y se pone a orar un ratito. Así que busca el horario más adecuado y no te limites. Ahora con las nuevas tecnologías podemos hacer muchas, muchas cosas, pero busca un horario que sea el que más le convenga, perdón, a todos. A mí, por ejemplo, me gusta orar en las madrugadas, pero porque a mí me guste no quiere decir que voy a forzar a todos en la casa a orar conmigo en las madrugadas. Así que busca el horario más adecuado y respete ese horario. ¿A qué me refiero con respetar ese horario? Mira, vamos a suponer que yo dije, el consenso general de la familia es que vamos a orar todos los días antes de dormir a las 9 de la noche. ¿Está bien? Ese es el horario que oramos, hay que respetarlo. Supón tú que por cuestiones de escuela, una de mis hijas dicen, yo no voy a poder estar en ese horario,
o tú no vas a poder estar en ese horario por cuestiones de trabajo o por salud, por lo que sea, que alguien que sí puede estar en ese horario inicie y guíe la oración. Respeten ese horario. Es como agendar un tiempo para Dios. Las agendas, los tiempos que se agendan, se respetan. Respeten ese horario, independientemente de que estén o no estén todos. Y te pongo el ejemplo que puse anteriormente. El hermano que no puede estar muchas veces con su familia orando, leyendo la Biblia, bueno, en una videollamada lo hacen. Pero si por alguna razón no hay videollamada, no hay señal, lo que sea, la oración familiar, el altar familiar no se detiene, sigue, independientemente de quienes estén en ese horario o no. Así que respeta ese horario. No limites la oración a solo pedir, eso es muy importante. ¿Saben una de las cosas por la que la vida de oración eh, en la familia y en la iglesia es aburrida? Porque limitamos la oración a pedir. Llegamos a una reunión de oración y le decimos, hermanos, ¿qué intenciones traen? Y a eso limitamos nuestra vida de oración. Qué aburrido, ¿no? No limites tu oración a solo pedir. La oración es un diálogo. Intenta platicar con Dios. Como familia, enséñense a platicar con Dios. Por eso es importante la oración individual, porque en la oración individual yo aprendo a platicar con el Señor. Aprendo a escuchar su voz. Y cuando traslado mi oración individual a la oración conyugal o a la oración en familia o a la oración en la iglesia, ya sé escuchar su voz, ya sé dialogar con Él, no solamente me limito a pedir. Usen Biblia. Mira, a veces estamos orando y nos apoyamos en un versículo bíblico. Ese versículo es la plataforma, el trampolín que nos va a llevar a despegar nuestra oración. Esto no es limitante. No es que si no tengo un versículo de apoyo no puedo orar. No. Pero intenten utilizar la Biblia. Intenten pedir una palabra de parte de Dios en la Biblia. Guarden esos textos. Así que usen Biblia. Es importante. Promuevan la participación de todos. No, no porque haya un chiquito en casa que apenas empiece a hablar, él no va a participar en la oración porque no sabe orar. No, miren, les pongo un ejemplo que yo lo viví ayer. Eh, uno de mis nietos, no, lo viví hoy, uno de mis nietos, el más chiquito, oró por los alimentos, hizo una oración tan bonita, pero tan bonita, y tiene unos cuantos añitos, va al kinder, así que promueve la participación de todos. Yo recuerdo que una de mis hijas, cuando oraba, pedía por papá, por mamá, por la sopita, por el pollito que se iba a comer, por la papita que estaba ahí en el plato, por los panditas, porque a ella le gustaban mucho los dulces de pandita, unas gomitas que hay. Y ella decía en su medio lenguaje, copandita. Había un programa que salía en la televisión que era En Familia con Chabelo. Ella pedía Cochabelo. Promueve la participación de todos. La oración no puede ser algo aburrido, ni algo acartonado, ni algo que se force. Promueve la creatividad. No te limites, bueno, solamente vamos a tener 10 minutos de petición y Señor, te pido, dame, quítame, ponme. Y como me dijo que en la Biblia, bueno, entonces voy a leer el primer versículo que se me ocurra y todos los días va a ser así. Eso es aburrido. Eso limita que alguien quiera participar. Qué aburrido lo acartonado, ¿no se te hace? No. Dios es creativo. El amanecer de hoy es distinto al amanecer que fue ayer y al que será mañana, porque el gran creador, en su inmensa creatividad, hace todos los amaneceres distintos.
Así que hay que promover la creatividad. Si un día quieren alabar al Señor, háganlo. Si un día quieren interceder unos por otros, háganlo. Si un día quieren levantar la mano y decir yo necesito que oren por esto, háganlo. Si un día quieren leer un versículo bíblico, háganlo. Si un día quieren tener una pequeña reflexión bíblica, háganlo. Promuevan la creatividad. Y el momento más esperado del curso, la tarea. Bueno, esta tarea va a ser sencilla, como todas las que yo dejo. Primero, identifica una necesidad en tu familia. ¿Qué necesidades hay? Identifícala. Anótala en tu diario de oración. Yo espero que sí tengas un diario de oración. Anótala allí. Si alguien tiene duda de cómo funciona un diario de oración o qué es eso, véame por favor con toda confianza y yo le doy un pequeño formato que es el que yo utilizo. Y ora por ella hasta el finalizar el trimestre. Empieza hoy y ora todos los días por ella hasta finalizar el trimestre. Y al finalizar el trimestre comparte el resultado de esta oración. ¿Recuerdas que la primer clase del curso, yo les dije, vamos a tomar una fotografía espiritual de nosotros hoy y vamos a estar intercediendo unos por otros, nos pasamos nuestros nombres, todo. Vamos a estar intercediendo unos por otros. Y al finalizar, vamos a tomar otra fotografía espiritual y los cambios que haya habido los vamos a testificar. Bueno, eso es lo que vamos a hacer también con esta oración, con esta necesidad que vamos a tomar como parte de nuestra oración diaria, una oración familiar. Así que hermanos, pues esto es todo. Yo agradezco mucho su atención y quiero dejarlos con una oración hermosa que el Señor nos mandó hacer a todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, que esto sea una realidad en cada familia, no solamente de las que estén escuchando o viendo este video, sino en cada familia de cada iglesia alrededor de todo el planeta. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, recuerden hacer su tarea y recuerden participar mucho en el Zoom. Cuídense mucho, bendiciones.